¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos en Canal 4, el canal abierto que más se ve en Posadas, canal de televisión abierto, no mera señal. Quizá en los cables no estemos primero en el ranking, pero abierto es el que más se mira en Posadas. Con Plural, una nueva edición. Yo veo programas de Buenos Aires, Hugo, ¿qué tal? Pato. Que saben el número del programa. Programa número 73, programa 1204. No sé qué número de programa es. Estamos en una edición que empezamos en junio con el propósito de bajar un poco los cambios y poner en reflexión toda esta vorágine de noticias que nos van aturdiendo. Tanto nos van aturdiendo que siempre tenemos la coyuntura que se nos impone sobre lo que realmente está pasando. Y el otro día, Hugo, vos me mandaste a través de WhatsApp una captura de una nota que salió en Misiones para Todos, que dice la milanesa como indicador de la economía. Justo cuando nosotros decíamos que había que prestar atención a ver cómo afecta a la clase media la economía de Macri. Y esta nota está hecha por el licenciado Federico Villagra. Lo invitamos a que analice la economía, no de la milanesa, sino la milanesa como indicador de la mesa de la clase media, cómo está afectando la economía de Macri. ¿Qué tal? Buenas tardes, Villagra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que un placer que me inviten y bueno, poder manifestar mi visión de la economía y mi análisis más que nada a nivel cotidiano, de la economía que vivimos el ciudadano de a pie, el que todo el día va al supermercado y se encuentra con precios distintos y muchas veces no comprende por qué. Las variaciones de precios la última década fueron muy bruscas y uno muchas veces no encuentra explicaciones lógicas a estas variaciones tan oscilantes. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, o lo que yo trato de hacer, es más o menos registrar los precios de lo que uno consume, ¿sí? Yo he notado que, por ejemplo, dije el precio de la milanesa por tomar un artículo, porque hay algunos que toman un artículo, la leche, los pañales, la vestimenta, lo que se consume. La milanesa en un año aumentó alrededor de un 80%. ¿Sí? Es un valor muy, muy elevado y eso impacta de diferentes maneras en las clases sociales de distintos modos. Por ejemplo, al de la clase alta directamente no le afecta. Es inmune a ese tipo de aumento. ¿Por qué? Porque tiene capital físico, tiene capital financiero, los gustos no lo van a cambiar porque le cambió el precio, ¿sí? La clase media, sin embargo, lo que hace es cambia el consumo. No es que el consumo se derrumba, sino que cambia a un consumo, digamos, de segundas marcas. Y la clase baja directamente es la más afectada y la que deja de consumir y la que cae por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en resumen, los impactos en esta ya casi hiperinflación en los diferentes estratos sociales son distintos, digamos. En un 100% la clase baja es la más perjudicada, la clase media muta a segundas marcas y la clase alta directamente no varía su consumo, sigue la misma tendencia. Vos sabés que nosotros consideramos, no con la rigurosidad de las estadísticas que hacen ustedes los economistas, que tienen ese rigor en el estudio, pero simplemente tomamos datos agredidos por González Fraga. ¿Se acuerda quién es González Fraga? González Fraga es un cínico economista que tenía una fábrica de dulce de leche y con eso se creía de la oligarquía y la fundió en los años de Menem. González Fraga, que asumió
después de Melconian en el Banco Nación, fue el autor de la famosa frase: creían que con su salario podían. Creía la clase media, creía el menchaje que con un salario podía, y dijo cantidad de cosas. Sí. Nosotros, en base a eso, y como clase media, a veces un poco tentado por el consumo, hicimos una serie de evaluaciones en función de una compra que un compañero, mejor dicho una compañera, hizo en febrero de 2016 en California, con nombre y apellido. California es, no sé si ustedes coinciden, en Posada y sobre todo el de Alberdi, como un club de pertenencia. El que no compra en California no pertenece. Hay algo de eso. Por eso se encuentra. Yo no quería nombrar marcas, pero... Bueno, yo nombro marcas. No sé si después el director de canal se va a agarrar la cabeza. Pero febrero de 2016 la compra en California. Primero, en base hicimos una estimación propia, en base al Instituto de Pensamiento que dirige Claudio Lozano, de la CTA, cuál es el salario promedio del sector privado. En febrero de 2016, y estos son indicadores del IPEC, en Misiones era de 12.140. En septiembre de 2018 es 21.579. Es decir que al mes pasado, mejor en este mes, cuando empezó el mes, el incremento es del 77,7%. No quedamos tan mal, aumentamos 100. Sí. La inflación, sin embargo, es 119. ¿Y eso qué indica, economista? Y bueno, hay varias conclusiones para sacar. Primero, de que hay mucha gente que va a quedar por debajo de la línea de la pobreza. Eso es una realidad, digamos. ¿Por qué? Porque al tener una inflación marcada, como vos planteabas, de 100 y pico por ciento, sí. 119. 119%, eso lo que te hace es que tu canasta básica, que te pone por debajo o por encima de la línea de la pobreza, te salga más caro, y tu salario, lo que hace aumentar del 77% por debajo, te deja mucha gente por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, gente que no puede acceder a transporte, no puede acceder a alimento, que baja su consumo. Y la verdad es que yo no entiendo cómo este gobierno proyecta un crecimiento de los recursos del 42% y una disminución del gasto en el presupuesto nacional del 24%. Yo no entiendo cómo va a ser el sector público para sostener el crecimiento económico y para que la gente no caiga en la línea, por debajo de la línea de pobreza sin consumo. Porque sin consumo, que va a caer un 2% entre el consumo privado y el consumo público, la actividad económica no funciona. Las empresas no tienen rentabilidad, no pueden tomar empleados. Con esta caída del salario real, la gente tiene menos poder adquisitivo y se refugia en la pobreza y cae lo que están pobres a la indigencia inclusive. Entonces la situación es extremadamente seria, es extremadamente grave. La verdad que hay cosas que yo no le encuentro lógica, a estas cuestiones y cómo el gobierno piensa crecer, de hecho no piensa crecer. En una conferencia de prensa escueta dice que vamos a caer un 0,5%, dice que la inflación va a ser el 23%, un dólar a 40. Si tomamos la historia de lo que ocurrió con el dólar, con la inflación y con el crecimiento, la verdad es que no es por alertar ni alarmar a la gente, pero estamos en una situación de extrema complejidad. No es una situación de una crisis leve, de una desaceleración, de una recesión. Estamos en una situación de quiebra de empresa, que eso se llama ya depresión económica. Porque vos tenés desaceleración, recesión y depresión económica. Y esto se asemeja más a una depresión económica, que es desempleo por arriba del 10%, quiebra de empresas, inflación alta. Y bueno,
también sumado a la inflación, que es el fenómeno conocido como esta inflación. Entonces, es una crisis, la verdad que muy compleja y de difícil salida. No es algo que vamos a salir rápidamente. No sé si seguís. Sí, quiero mostrar unos precios para ver cómo el votante de Macri creo que está siendo estafado. Después vamos a decir cómo es el sostén, sobre todo, del votante de Macri. El votante de Macri, generalmente clase media, votó. Y acá mirá estos indicadores en función de California. A pesar de lo que dice González Fraga, había gente que con su salario, por ahí se daba un lujo y compraba en California langostinos que le salía en febrero del 2016 141 pesos. Ahora le sale 516. Es decir, que tuvo un incremento del 263%. Más un champán Nieto Cenetiner con marca y todo, comprado en California, salía 130, ahora sale 285. El incremento es 119. Y como el doctor Comillor recomienda que después de chupar mucho tomes Coca-Cola para que se te vaya el mareo, incluimos la Coca-Cola. Y el aumento de la Coca-Cola es escandaloso también. Bueno, ese lujo que podía... ¿Vos sos soltero? Sí. Bueno, sí, por ahora sí. Vos querías invitar una novia y convidarle langostino con chamblar, mirá que ahora se te frustra. No, hay que aclarar que Javier González Fraga fue presidente del Banco Central del gobierno de Menem. Ah, claro, también. O sea, eso hay que recordar también. Ahora está sí. Presidente del Banco Nación del gobierno de Macri. Otros precios, también de California, de Alberdi, en la carne molida, aumentó 104%. La pechuga de pollo no aumentó tanto, aumentó casi al nivel del aumento del salario. Y las sardinas Gómez, ¿alguna vez comiste sardinas Gómez? Bueno, las sardinas Gómez aumentaron relativamente al nivel de... con la pechuguita. ¿Cómo será el tema inflacionario que Pato dice, la pechuga de pollo no aumentó tanto? Fíjate, aumentó 78, como 80%. ¿Sí? Sí. Y Pato dice, la pechuga de pollo no aumentó tanto. ¿Cómo la gente empieza a naturalizar sí. cifras que son absolutamente dramáticas en la economía? Después hay otros gastos de clase media, que en el próximo lo vemos la captura, el dentífrico. Mirá el aumento del dentífrico. Ese Colgate Herbal por 90 gramos salía 6,70, ahora sale 34,50. 414, ¿cuál es el argumento para que Don Colgate aumente de esa manera el dentífrico? Esto no es culpa de California, por eso yo lo digo tranquilamente. California defiende su compra y vende. Y el rollo de cocina, que en los hogares más humildes no se usa, pero la clase media lo usa, de 25 a 57. También salió casi el doble que el aumento del salario. Son cosas que, como vos decías, van deteriorando el consumo de la clase media, que ya no va a tener que usar rollo de cocina, va a utilizar la mano y después, bien de clase media, o también esto tiene que ver con los empresarios, la nafta premium, en febrero del 2016, salía 15, ahora sale 45. 193% de aumento, para dar una vuelta por la costanera, a saludar, ya no da. O aquel que tiene lancha, ¿usa el nafta premium el de lancha? Yo no desconozco eso. Debería usar nafta premium. Bueno, se va hasta el puente y se funde. Y después, en base a los ejercicios que propone el Instituto Provincial de Estadística y Censo, ustedes pueden entrar a la página y hay un lugar donde dice para hacer un ejercicio de cuánto vale la canasta en función de qué año y de la cantidad de familias, de gente que tiene la familia. Nosotros calculamos, una clase media de Posada no tiene 2 hijos, como estudian rigurosamente la academia. Familia tipo 2, eso es Estados Unidos. Acá la familia tipo tiene 3 por lo menos. Entonces, con 3 hijos, entre 15 y 9 años, es una buena escala de hijos, padres alrededor de 50, entre 40 y 50, el valor de la canasta básica era
en enero del 16 de 17.400 y ahora es 33.900. El aumento es del 95% y si hay alguien en Posadas que tuvo un aumento del 95% en el salario, que me afilie al sindicato. Bueno, esto, ¿qué lectura hacía política hubo de esta estafa a la clase media? Mira, Pato, yo voy a seguir sosteniendo mi posición, que no es de ahora, ya viene desde hace varios años. Yo entiendo que a la gente, al común de la gente, le cuesta entender cómo llegamos hasta aquí, cómo el gobierno no volantea ni atisba a sacar medidas, por lo menos para incentivar el consumo o para mejorar desde otro lado la situación económica. Y yo sostengo, y lo voy a seguir sosteniendo, que este gobierno vino a hacer esto. Por eso no volantea. Por eso, ante la aparición de la crisis, dice vamos a ratificar el rumbo. Por eso, ante la presión, dice vamos a ratificar el gabinete. Por eso, ante la rotura de compartimientos estancos, lo único que dice, bueno, vamos a poner más plata en lo social para sostener abajo. O sea, no hay intención de modificar el rumbo. De última, lo que hay intención es como que yo te diga, mira, hay un bote, hay una lancha que se está hundiendo. Podemos evitar que se hunda. No, yo ya estoy preparando los salvavidas para la gente. No, pero ¿para qué los salvavidas? No todavía. ¿Podemos evitar que se hunda? No. Entonces vos ves que insisten con el salvavidas, que insisten con la ayuda social, porque están pensando en rescatar a la gente que va a quedar afuera. No hay un golpe de timón para tratar de rescatar el barco y que no se hunda. Lo cual claramente muestra que hay un programa preconcebido, un programa que a mucha gente le parecerá, pero esto no puede ser, nadie llega al gobierno para hacer esto. Sí, se llega al gobierno para hacer esto. A ver, las premisas de este gobierno rápidamente antes de asumir eran, primero, bajar el costo del salario. La gente habrá escuchado repetidas veces en todos lados que se decía que el costo laboral en la República Argentina era muy alto y que entonces no éramos competitivos. ¿Por qué? Porque los obreros ganaban por demás. La frase de González Fraga diciendo, se acostumbraron a tener estas cosas. ¿Qué implicaba? Que ese poder económico que tenía la gente, el obrero, la gente, digamos, de más bajo salario, era inusitado. Entonces ya Gonzalo Fraga te lo estaba diciendo de entrada. Se acostumbraron a tener algo que no van a seguir teniendo. O sea, la intención estaba en bajar eso. Bajar el costo salarial para propiciar que las inversiones vengan, para que sean atractivas las inversiones en la República Argentina, porque según ellos lo primero que te decía un inversionista es, no, con los costos laborales en la República Argentina imposible trabajar. En Brasil un obrero gana la mitad. Entonces había que bajar el costo laboral, ¿sí? Había que generar un boom exportador para que los exportadores vuelvan a exportar de la mejor manera, por lo cual había que tener un dólar más alto. No ese dólar de 15 que mostraste vos, sino un dólar de 40 como el de ahora. Entonces, cuando vos decís, necesito hacer estas dos cosas, hay una sola medida que te lleva a esas dos cuestiones. Devaluás y al mismo tiempo tenés un salario alto, que es lo que necesitan para un país exportador, y, un dólar alto para exportar y un salario bajo para bajar el costo laboral. Esto lo han hecho y lo siguen haciendo. Ahora, hay una diferencia entre hacerlo y parecer un terrible desgraciado, y otro con decir, y bueno, se me escapó, vinieron las tormentas de afuera, Estados Unidos y China. Te interrumpo porque justo Hugo tiene la tesis de que esto no es un fracaso sino un éxito. Y este fin de semana, curiosamente, esta hipótesis que viene sosteniendo el doctor Escalada, la replica Fontevecchia en las notas del sábado y del domingo. Fontevecchia es el director y dueño y caprichoso escribidor de Perfil. Caprichoso digo porque escribe lo que quiere. Y tiene dos notas, una el sábado y otra el domingo. El primero dice fracaso exitoso y abre ese interrogante si el gobierno de Macri es exitoso o si fracasó, si es exitoso por lo que dijo Escalada y si Macri es tonto o malo. ¿Cuál es la opinión del economista Villagra sobre el programa de Macri? ¿Es exitoso? ¿Es un fracaso? La verdad que bueno, yo la verdad que no tengo por ahí la experiencia que tiene Hugo en temas políticos puntuales, pero de que perdimos 4 años, en salario, en educación, en salud. Fíjate que un ministerio de transporte es más importante que un ministerio de salud.
es algo inconcebible. O sea, la verdad que es una situación muy, muy, muy difícil de entender, de comprender. Yo creo que Hugo tiene una claridad muy, muy, digamos, muy buena sobre su lectura, pero yo la verdad que no los comprendo el sentido, el rumbo que van, porque un error tras otro, parece los errores no forzados a propósito, parece que entras a la cancha de tenis a jugar el partido a perderlo. Y eso lo estamos pagando la gente, el consumo cayó, te vas a caminar por el centro de Posada un sábado a la noche, que es donde se cobró el sueldo, y son 4 o 5 lugares donde están abiertos y el resto tienen 2 o 3 personas. Y eso es algo que está a la vista, que es incomprensible cómo se deterioró tanto y en tan poco tiempo. Fíjate vos la deuda, por tomar un indicador. Tomamos un ratio de deuda PBI alrededor del 40%, hoy estamos en el 87%. En 4 años. No en 4 años, creo que en el último año se tomó ese tipo de deuda. Es algo... La inflación se proyecta alrededor del 48%. Es algo que todos los indicadores se agravaron. Todos, no hay un indicador, vos decís, a ver, decime uno, y lo busco, y quizá la rentabilidad de las transnacionales. A ver, Fede, vos sos economista. En los momentos previos a la elección presidencial que termina ganando Macri, que lo lleva a la presidencia, cuando vos veías charlas de economistas, muchos economistas en ese momento decían que Argentina estaba cara para exportar, estaba cara para competir, y hablaban de que era posible un proceso devaluatorio. Decían que los exportadores estaban presionando fuertemente, que no liquidaban sus cosechas porque estaban esperando un proceso devaluatorio. O sea, todo el mundo lo decía. Los ortodoxos decían que la devaluación era imposible, porque hacer una devaluación en un proceso inflacionario como el que estaba ya había entrado la República Argentina en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, se hablaba de una inflación del 24, 25, el INDEC estaba dando cifras mentirosas, pero bueno, la inflación andaba en torno al 25%. Decían, no podemos devaluar con una inflación del 24, 25 porque la inflación se nos va a espiralizar. Bueno, pues devaluaron con esa inflación. Acá no hay errores, sabían lo que ibas. Vos sabés que si devaluás en un proceso inflacionario, la inflación se te espiraliza y se te empieza a escapar. No hubo errores. Nos quedan 2 minutos. Si es un fracaso o si es un error, ¿dónde está el límite, pregunto yo, para que sigan haciendo lo que están haciendo? La verdad que razonando y un poco y reflexionando, Federico Sturzenegger escribió 7 libros sobre economía. Lucas Lach, ex vicepresidente, escribió 4 libros. Son tipos formados en Harvard. Brad Gay, un tipo formado en JP Morgan. O sea, analizándolo, son tipos que, expresidente del Banco Central, son tipos que saben de economía. Por eso mi sorpresa, por eso no entiendo, porque en la teoría económica son tipos que cuando yo estudiaba economía los admiraban por su actividad académica, pero cuando ingresan al poder hacen todo lo contrario a lo que uno pensaba. Y la salida de esto, la verdad es que estamos acorralados. Macri está en un laberinto que no sé si se puso a propósito o lo pusieron, o no sé cuál es la situación, que va a ser de difícil corrección en el mediano plazo, porque las empresas están quebrando y las empresas son, el sector público redistribuye lo que genera el sector privado. El sector privado está caído, el consumo está caído, la rentabilidad de las empresas está en caída, esta inflación no se aguanta. Entonces la actividad económica va a caer un 0,5%, que es lo que prevén, que yo creo que va a ser peor la caída. Entonces la situación realmente es terminal.
no quiero dramatizar, pero para mí es así. Bueno, aunque no quieras dramatizar, dramatizaste, no vamos. Y te agradecemos entonces y te comprometemos a venir frecuentemente, porque hay pocas voces en la economía, referentes de la economía en Posadas, que no sean liberales, porque parece que nuestra facultad es un embrión ahí de mucho a mí me liberalismo. costó salir de eso, me mucha costó salir ortodoxia. de eso, pero ahora estoy... Encima joven, Pato. Bueno, Gracias te por la comprometemos invitación. entonces y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos en el próximo bloque.